Bueno, yo quiero que abran su Biblia en Gálatas 3, Aleluya. 1. Muchos de nosotros muchas veces entramos en una etapa en el Evangelio que empezamos, y también la cena del Señor tenía que ver, ¿no? Porque la pastora nos decía que no nos olvidemos del sacrificio que el Señor hizo por nosotros. Y muchas veces es como que lo tenemos en menos a lo que Jesús hizo por nosotros. Porque el Señor cuando me daba esta palabra, me hacía ver que muchos de nosotros estamos sobreviviendo al Evangelio. No estamos viviendo el Evangelio. Y necesitamos un culto capaz de milagros, y llegamos a ese culto arrastrados y decimos: Señor, necesito este culto para poder seguir, si no, no sigo más. Y ¡pum! Y pasan 3 semanas después y necesitamos un culto de restauración, y llegamos y estamos como: necesito este culto para seguir. Y así estamos sobreviviendo. Y nunca somos conquistadores. Nunca somos verdaderos guerreros. Nunca llegamos a la iglesia diciendo: yo hoy vengo quizás a recibir, pero vengo a dar también, porque quizás el hermano me necesita hoy. Nunca llegamos así. Llegamos como a la rastra: yo soy el que necesito más que el otro. Yo sigo necesitando. Y si bien necesitamos al Señor, pero estamos viviendo un evangelio casi a media, diría. Porque no estamos viviéndolo plenos en Dios. Amén. Amén. Y en Gálatas 3:1-3 dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios son. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. La Nueva Traducción Viviente dice: ¡ay, Gálatas tontos! ¿Quién? La palabra fascinó. En otra versión dice: ¿quién los hechizó? Y en la versión de la traducción al lenguaje actual dice: ¡ay, Gálatas! ¡Qué tontos que son ustedes! Hasta parece que estuvieran embrujados. Una iglesia que había empezado tan bien como los Gálatas, que habían empezado a caminar por el Espíritu y habían estado re fuertes al principio, empezaron a decaer, empezaron a dormirse, empezaron a pensar cosas que no eran de Dios. Y la única conclusión de Pablo acá en este versículo es que alguien los había embrujado, los había fascinado. Y ellos empezaron a desviarse del camino y a pensar cosas que no eran la voluntad de Dios, y a hacer cosas por su propia voluntad. Y muchas veces nos pasa eso, pero nos jactamos de que somos una iglesia de guerra espiritual, y lo que menos hacemos es guerra espiritual. Vienen los problemas, vienen las dificultades a nuestra vida, y somos más almáticos de lo que pensamos. Y nos olvidamos que puede haber alguien allá afuera haciendo algo en contra de nuestra vida, o incluso acá adentro haciendo algo en contra de nuestra vida. Y decimos: no, sí, nosotros somos guerreros, somos una iglesia de guerra, pero no tenemos el discernimiento suficiente para darnos cuenta cuando algo está sucediendo en la iglesia. Amén. Nosotros tenemos que aprender a discernir. Vamos a ir a Hechos 16:16. Vamos a leer hasta el 18. Hechos 16:16 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Gloria a Dios. En la versión en
original de la Biblia no dice espíritu de adivinación. ¿Se acuerdan qué dice? Ya se nos predicó acerca de esto. Espíritu de Pitón, dice. ¿Y Pitón qué era? Una serpiente. ¿Se acuerdan que ya se nos predicó acerca de Pitón? Pero vamos a recordar un poco, porque como les digo, muchas veces nos olvidamos. Pitón dice que no tiene veneno. Es una serpiente que mata por su fuerza. Lo que la hace peligrosa es su tamaño y su fuerza. Ella no mata con veneno. Pitón ataca agarrando la cabeza de la presa, digamos, y después la empieza a enrollar. Y ese apretamiento que hace con la presa es lo que la mata. ¿Sí? O sea, su fuerza está en su mandíbula, o sea, en su boca, y ataca a la cabeza. Ahora yo quiero que como iglesia de guerra espiritual podamos ver esto en el ámbito espiritual. ¿Sí? Piensen en el ámbito espiritual. La boca, la mandíbula, ¿qué representa de Pitón? Las palabras. Las palabras. Satanás, cuando te quiere hacer caer, te engaña con palabras. Te dicen cosas que vos necesitas escuchar, que tu alma necesita escuchar, porque quizás estás en un momento emocional difícil, la estás pasando mal, estás desanimado, entonces viene capaz una amiga o un amigo tuyo a decirte cosas que vos necesitas escuchar. Entonces ahí te empieza a enredar con las palabras. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo hace para engañarte con palabras? Está en 2 Corintios 11:14. Y 2 Corintios 11:14 nos dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ¿qué? Como ángel de luz. Por eso necesitamos discernimiento en la iglesia. Porque Satanás no va a venir como tinieblas. A veces capaz ni siquiera va a venir como un problema. Es más, va a venir como alguien que te apoya, como alguien que te quiere, como alguien que está ahí, como alguien que te escucha, que de pronto nadie más te escucha, pero esa persona empezó a escucharte, empezó a aconsejarte. Así viene Pitón. Porque Satanás se disfraza. Por eso nosotros muchas veces nos jactamos de que tenemos discernimiento, ¿no? Porque sabemos discernir entre qué, entre lo bueno y lo malo. Por ejemplo, si yo le digo a un joven, ¿te invito al boliche o te invito a la iglesia? ¿Qué elegís? La iglesia, ¿o no? Porque sabemos cuál es bueno y cuál es malo. Pero muchas veces no sabemos discernir qué es falso y qué es verdadero. Ese es el discernimiento que tenemos que desarrollar. ¿Qué es esta amistad? Si es verdadera o es falsa. O es realmente alguien que está tratando de llevarme por un camino que no es de Dios. Y que nosotros pensamos que sí lo es. Y muchas veces generamos eso porque cuando el enemigo se viste de ángel de luz, un ángel de luz, ¿se lo imaginan? Hermoso. Algo que es lindo, algo que es agradable. ¿Se entiende? Entonces caemos. Porque son relaciones que vienen sutiles a nosotros. Capaz de gente que incluso te ama. Capaz un familiar, un mejor amigo, una mejor amiga, un primo. Que en realidad te está llevando por mal camino, pero vos no lo discernís. Y dice la palabra de Dios en 2 Crónicas 20:35: pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a ¿qué? A la impiedad, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves de Esión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba de Maresa, profetizó ¿contra quién? Contra Josafat, diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Acá hay algo importante que dice: el rey Josafat, pónganlo así, el rey Josafat era el rey bueno, el rey Ocosías era el rey malo. Y dice que Josafat trabó amistad. ¿Qué es trabar? Trabar es algo que quiero soltar,
pero no puedo. Y muchas veces nosotros trabamos amistad con gente que está dada a la impiedad, pero no los podemos soltar. Sabemos que ese familiar hace cosas en lo oculto, sabemos que ese amigo está medio infiltrado en cosas raras, pero no lo podemos soltar. ¿Por qué? Porque estamos atados a relaciones almáticas. El rey Josafat se aferró a una amistad mala, pero dice que cuando vino el profeta, dice que profetizó contra el rey bueno, porque se supone que él tendría que saber qué hacer. Entonces, ¿a quién le llamó la atención Dios? Al rey bueno. Le dijo, por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y qué feo que un día venga Jehová a decirnos esto, ¿no? A decir, ¿cómo no te diste cuenta que esta persona te estaba haciendo mal? Que este trabajo te estaba haciendo mal. Que el enemigo, como se disfraza, lo disfrazó de bendición y caíste. Y no te diste cuenta que te alejó más del propósito que lo que te acercó al propósito. Y muchas veces nos pasa eso. Pero hoy vamos a librarnos de Pitón, ¿amén? Hoy es un día de guerra, decíamos al principio. La segunda cosa, lo primero es la mandíbula, la boca, las palabras. Después dice que agarra la cabeza. Pitón trabaja en la mente de un creyente. Y una vez que atrapa la cabeza, se enrolla en la presa. Dice 2 Corintios 11:3, en la traducción Dios habla hoy. Dice, pero me temo que así como la serpiente engañó con su astucia a Eva, también ustedes se dejen engañar, y que sus pensamientos se aparten de la actitud sincera y pura hacia Cristo. Sus pensamientos. Muchas veces nuestros pensamientos se apartan de Cristo. Y eso es lo que quiere lograr el enemigo. Él sabe por qué pelea por tu infidelidad al Señor. Él lo único que quiere lograr es que vos le seas infiel a Dios. Con eso él es feliz. Y muchas veces le somos infiel ¿con qué? Con el pensamiento. ¿Por qué? Porque Pitón viene a decirte un montón de cosas y vos se lo crees. Y no consultás a la palabra y no decís, este pensamiento será de Dios. Realmente será de Dios. Y le crees y te llenas la cabeza con pensamientos. Cuando Satanás quiere destruirte, ¿qué hace? Pone pensamientos. Pero las maquinaciones del enemigo se tienen que cortar. Y yo sé que esta es una mañana en que el Señor tiene que cortar esos pensamientos en nuestra vida. Pitón mata, estrangulando, asfixiando y ahogando. Estrangulando, asfixiando y ahogando. ¿Te has sentido ahogado últimamente? Dice, Pitón manipula, distrae, es un espíritu falso, un espíritu de adulación, porque viene a hablar de mentiras que tu alma quiere escuchar. Es un espíritu de materialismo, recién reprendíamos el materialismo. ¿Por qué? Porque en Mateo 13:22 dice que el engaño de las riquezas ahogan la palabra de Dios. Opera en lo oculto para no ser detectado. Y es un espíritu que controla, un espíritu guía. Siempre hay un hombre fuerte, siempre hay una mujer fuerte, y a veces en las familias, Pitón controla las familias. Entonces muchas veces cuando Pitón dice, a través de, no sé, de un papá o de una mamá, hoy no vas a la iglesia, vos vas y le haces caso, y capaz que tenés 40 años. Pero como es Pitón el que manipula, dice, bueno, o si la abuelita, ¿no? A veces si la abuelita dice que hoy no vamos a ir a la iglesia, nadie va. Pero como somos almáticos, no, pobre abuelita, ella no quiere que vaya, mejor me quedo con ella. Hay que cortar los lazos familiares. Hay que cortarlos. Como les digo, a veces somos más almáticos de lo que pensamos. ¿Cómo identificás a Pitón en una vida? Agotamiento excesivo por servir a Dios. Ya no te da gozo servir. ¿Se vale estar cansado? Sí, de hecho yo prediqué también acerca de eso. De que se vale
vale estar cansado a veces, pero Pitón es particular porque es un agotamiento excesivo. Te pone de mal humor. Tenés que venir a la iglesia y te pones de mal humor, pero te pones de mal humor. Te enojas. Tenés que ir al comedor a cocinar, te enojas. Otra vez yo. Tenés que venir a cantar, otra vez. Hace 10 años estoy cantando yo, no puedo cantar otro. Empezás a agotarte. Ya es un extremo peso, ya te causa estrés incluso venir, servir, dar una palabra. Si no podés adorar, ¿vieron esas personas que termina el culto y te hablan la vida? Te hablan de fútbol, de su familia, de sus viajes, de esto, del otro. Pero al momento de adorar, la boca se les cierra. Así. No pueden ni decir aleluya, no pueden decir gloria, no pueden decir nada. Pero termina el culto y ¿cómo puede ser que puedas hablar de todo y cuando tenés que adorar a tu Dios no puedas? Ahí hay algo raro. Ahí hay algo raro. Depresión, antes o después de servir a Dios. La depresión puede ser un estado de ánimo, pero también es un ataque espiritual. Amén. Un ataque de justamente Pitón. Y saben, muchas veces cuando nosotros, porque a mí me pasó, cuando nosotros tenemos temperamento melancólico, incluso llegar a disfrutar la depresión. ¿Te gusta encerrarte en tu casa? ¿Te gusta estar solo? ¿Te gusta estar triste? Es más, escuchar canciones tristes. Para estar más tristes todavía. La depresión antes o después. Capaz que terminé de predicar y me voy a mi casa y me siento mal. Me siento triste, me siento agotado, me siento cansado, me empiezo a quejar de todo. Ahí hay algo raro también. Deseos de muerte. Deseos de cancelar tu vida o desaparecer de la tierra. Eso no es normal. Sensaciones de locura. Pensamientos locos. De pronto mucha gente ha escuchado a Pitón y se va del país. Y no era la voluntad de Dios. Se va de la ciudad, se separan, se divorcian. Y capaz no era la voluntad de Dios, pero lo escuchaste y vos decís, no, sí, esta no era la mujer o el hombre que Dios tenía para mí. Y se van. Con uno más joven. Pitón está ahí. Atracción por lo oculto. ¿Te llama la atención el horóscopo? Las películas de terror, el yoga, la brujería. Te empieza a llamar la atención. Capaz que la Biblia no tiene tanta razón. Capaz que esta que tira las cartas me puede decir verdaderamente si esto va a ser así o no. Ahí está actuando Pitón. Vivir bajo una condenación excesiva. La serpiente te acusa. Y un cristiano que vive en condenación no puede hacer guerra. No puede, porque sentís que no tenés autoridad. Cuando vos te vivís condenando y querés ir contra el enemigo, no podés. Porque el enemigo viene y te dice, pero si vos hiciste esto. Pero si no te acordás esto, entonces te frenan. No podés decir, tenés razón, yo hice eso, listo, no guerreaste más. Y por eso empiezan los problemas, y por eso empiezan las dificultades. Porque vivís en una condenación excesiva. El Señor nos quiere hacer libres, ¿amén? ¿Cómo vencemos a Pitón? ¿Cómo la vencemos? Bueno, yo les voy a dar dos cosas que podemos hacer para vencer a Pitón. Una está en Efesios 6:13, que esto se lo saben desde aquí. Ya se los ha hablado también acerca de esto. Efesios 6:13 nos dice, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomen
Te falta una, te falta todo. Toda la armadura de Dios. Muchas veces se nos predica y como que no entendemos. Entonces yo traje la descripción gráfica. Les voy a pedir por favor que no se rían, porque no soy muy buena en las manualidades. Pero bueno. Mami, si buscas el tupper blanco está acá. Perdón. Dice, pónganse yelmo o casco de la salvación. Este es el casco. ¿Qué hace el casco? Cubre la mente. Amén. ¿Por qué? Porque a la mente hay que salvarla todos los días. Amén. Gracias. A la mente hay que salvarla todos los días. ¿Por qué? Porque como les decía, Pitón, al decirte palabras, vos empezás a creer. Y los pensamientos. El cristiano tiene una batalla constante con los pensamientos, todos los días. Pero nos dice 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo ¿qué? Pensamiento a la obediencia a Cristo. Dice, llevando cautivo todo pensamiento, no los malos solamente, porque los buenos también pueden tener cosas raras. O quizás no son la voluntad de Dios. Y nosotros decimos, no, pero este pensamiento es bueno. No, llevarlo cautivo igual. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el casco de la salvación? Nos protege. ¿Cuántos oran pidiendo al Señor que coloque su armadura? Amén. Muchos nos olvidamos. Yo me hice un papelito para aprendérmela. Me acuerdo que oraba y le decía al Señor, Señor, coloca en mí el yelmo, la salvación, la coraza, la justicia. Hasta que me lo aprendí de memoria. Pero muchas veces nos tenemos que anotar las cosas porque nos olvidamos. Amén. El casco de la salvación. La coraza. De esta sí no se rían porque desde ya les digo que la coraza. La Biblia fue escrita en los tiempos de antes, ¿no? Entonces estas cosas usaban los guerreros. Claro. Estas cosas raras usaban ellos. La coraza. Bien. La coraza de justicia. ¿Por qué? Porque como les decía recién, Satanás va a querer atacar tu corazón ¿qué? Acusándote y condenándote. Entonces, nosotros necesitamos cuidar ¿qué? El corazón. Nuestro corazón tiene que estar cubierto. Amén. Dice la palabra de Dios que el corazón es engañoso. Es engañoso y perverso, dice. Nuestro corazón es perverso. Pero la coraza nos cubre de que los pensamientos, por eso les digo, es toda la armadura, no solamente partes, de que nuestros pensamientos no lleguen a nuestro corazón y que nuestro corazón no se ensucie. Amén. Gloria a Dios. La coraza, el cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad. Yo cuando estaba haciendo esto en mi pieza, yo le decía al Señor, Señor, tantos los amás a tus hijos, ¿por qué me mandas a hacer estas cosas? Cinturón. Qué buen cinturón. ¿Qué es esto? Por Dios. Tengo que poner el cinturón de la verdad. Cinturón de la verdad. Cinturón. Ahí está. Hablar verdad, vivir verdad. Amén. ¿Quién es nuestra verdad? Cristo. Dice que Satanás es el padre de qué? De la mentira. Amén. Y nosotros con el cinturón de la verdad, con la verdad de Cristo, lo vencemos. Amén. La mentira no tiene lugar en nosotros. ¿Pero por qué le damos lugar? Porque no nos ponemos el cinturón de la verdad. Gloria a Dios. Amén. Cinturón de la verdad. El escudo
Aleluya. Toda la armadura. Calzado. El calzado. ¿Por qué? Dice del Evangelio de la paz. Amén. Porque nosotros predicamos el Evangelio donde pisamos. Amén. Nosotros tenemos que ser un ejemplo vivo del Evangelio. No puede ser que pasemos desapercibidos donde vayamos o que nadie se dé cuenta que somos cristianos. Así es. No puede ser que calzando nuestros pies con el Evangelio, este es igual al resto, este es igual a todos. Nadie se da cuenta en nuestro trabajo, en nuestra escuela. ¿Quién sabe que somos cristianos? Nadie. Porque ni siquiera somos de ejemplo, porque nunca hablamos, incluso a veces nos quejamos igual que el resto. Hablamos cosas que no tenemos que hablar. Nos reímos de chistes de doble sentido. Y no nos cansamos. No tenemos la armadura puesta. Lo mismo que cuando nos da vergüenza predicar el Evangelio, no estás cansado. Así es. Nosotros tenemos que ser firmes. Amén. Firmes en nuestras convicciones. Ayer me contaba Mili que tuvo una discusión, bueno, no discusión, pero como un debate con los amigos, y ella me decía, igual yo seguí firme en lo que pensaba. Bien, firmes. Amén. No importa si todo el curso está en contra, firmes. Amén. Pero como no nos cansamos, tambaleamos. Oh Dios, ayúdanos. Y somos tibios y de pronto no queremos corregir para no hacer daño, no, porque le va a ofender si yo le digo esto. Y vuelvo a lo mismo, somos más almáticos de lo que pensamos Así es. y nos creemos espirituales. Después dice la espada. Ahí está. Gracias a Dios que mi hermano Jack Sparrow no la tenía que hacer yo. La espada, dice, hay algo acá que me encanta. Dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la espada es de doble filo. Un filo es la palabra en sí y el otro filo es el Espíritu. Oh Dios. La espada del Espíritu. Nosotros no podemos lanzar palabras a lo loco y pensar que el enemigo va a huir. Pero si el Espíritu te da una palabra, Amén. el enemigo tiene que huir. Porque fue dada por él. Por eso lo corta la espada. Porque tiene dos filos, el Espíritu y la palabra. El otro día me encantaba, el otro día me encantaba lo que dijo Irene, que dice, yo escuchaba todo el tiempo esa palabra que dice, Dios no es hombre para mentir, y como que así la escuchaba. Pero ese día le hizo algo en su corazón. Ese es el Espíritu. Amén. Cuando la palabra es como, vos podés decir, bueno, sí, yo a mi pastor nada me faltará, sí, yo me lo sé. Incluso hay ateos que han leído toda la Biblia y conocen hasta incluso más palabras que cualquiera de nosotros que está acá. Pero como no está el Espíritu, la espada esa no tiene el poder para penetrar en su corazón. Por eso nosotros tenemos que ser conscientes de que la armadura celestial esté completa. Amén. Amén. Entonces, esta es una de las herramientas. La armadura de Dios. Colocarnos la armadura de Dios. Nosotros tenemos que ser cristianos que se coloquen toda la armadura de Dios para vencer tanto a Pitón como a cualquier espíritu que se quiera mover. Amén. Amén. Y hablando del espíritu, de la palabra, otra de las cosas que es sumamente importante que podamos tener para poder guerrear es el bautismo del Espíritu Santo. Aleluya. Y no solo el bautismo, sino la llenura del Espíritu Santo de Dios. Yo quiero que